La autenticidad de las voces del universo. Lo inaudible se vuelve audible. Los investigadores Friedrich Jürgenson, profesor Hans Bender y el doctor Konstantin Raudiv. Estudios extraoficiales del Vaticano. Un fin de semana de junio de 1959, siendo primavera en Estocolmo, Friedrich Jürgenson, pintor, músico, cantante de ópera y productor cinematográfico sueco de películas documentales, decidió pasar esos días en el campo junto a su mujer con la intención de grabar el canto de diversos pájaros. En una cabaña apartada, puso el aparato a funcionar con el micrófono cerca de la ventana abierta, en el preciso momento en que un pájaro pinzón se posó cerca de allí. Después de grabar durante 5 minutos, inspeccionó la cinta y oyó un extraño sonido. Al principio, pensó que el artefacto se habría dañado al transportarlo. No obstante, lo hizo funcionar de nuevo y dejó que la cinta se reprodujera. Escuchó entonces aquel extraño sonido más el trinar de los pájaros. Inesperadamente, surgió de la grabación un solo de clarín, una especie de llamada de atención sobre las voces que aparecerían seguidamente de la nada. Asombrado, siguió escuchando. De pronto, una voz masculina comenzó a hablar en noruego acerca de los cantos de los pájaros del lugar. La voz se entremezcló con los sonidos producidos por las aves, entre las que ya había reconocido algunas especies nocturnas del país nórdico. Al principio, Jürgenson pensó que había sintonizado involuntariamente con una transmisión de radio. Al repetir el experimento, escuchó más voces, pero que esta vez se dirigían directamente hacia él, afirmando ser parientes y amigos ya fallecidos. Tras la realización de nuevas grabaciones, las inclusiones psicofónicas se sucedieron de manera constante, una tras otra, llegando a registrar saludos, indicaciones y mensajes de diversos tipos y en diferentes idiomas. Entre esas voces, Jürgenson reconoció la voz de su difunta madre, que lo llamaba por su nombre reiteradamente. Consecutivamente hubo muchos más mensajes, y entre ellos uno que él interpretaría recién 4 años después. Decía Molnbo, vía principal, 12 horas 12. El extraño mensaje, efectivamente, tenía relación con lo que ocurriría después. Gran cantidad de gente lo visitaría a continuación de su primera entrevista con la prensa. Empezaron a llegar a su casa en Molnbo numerosos visitantes, vía Estocolmo, utilizando el tren matutino que llegaba a Molnbo a las 12 horas y 12 minutos. ¿Casualidad? Jürgenson remitió parte de su trabajo a la Sociedad Parapsicológica de Estocolmo, donde, por cierto, no se le dio mucha credibilidad a sus registros psicofónicos, llegando a catalogarlos como fallas de grabación y en algunos casos hasta se los tildó como fraude. En 1964, a pesar de este revés, Friedrich Jürgenson publicó su libro Voces del Universo, que prontamente fue traducido a una significativa cantidad de idiomas, difundiendo el extraordinario fenómeno de las voces electrónicas. El libro incluyó un disco con sorprendentes y reveladoras psicofonías. Jürgenson fue rápidamente popular, principalmente por ser pionero en la investigación y descubrimiento del fenómeno de las voces electrónicas, también llamado TCI, transcomunicación instrumental. Sus investigaciones fueron sobradamente conocidas como para atraer la atención del notable psicólogo alemán profesor Hans Bender,
director del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo. Bender, a su vez, encargó un prestigioso equipo de científicos que repitieran el experimento y estudiaran los resultados. El mismísimo Dr. Bender calificó a las voces electrónicas como trascendentales para la humanidad. Escribió en un artículo aparecido en Parapsychology Review: por lo menos el origen paranormal del fenómeno es asombrosamente posible. Además del Dr. Bender, otros hombres de ciencia contemporáneos quedaron fascinados por el excepcional descubrimiento de Friedrich Jürgenson. En 1965, el Dr. Konstantin Raudive es profesor de psicología en las universidades de Uppsala y Riga. Se interiorizó acerca de los experimentos de Jürgenson-Bender realizados en Alemania. Raudive, que había estudiado con Carl Jung, era muy conocido como escritor de temas de psicología experimental. Al ahondar sobre el tema, también el Dr. Raudive comenzó a registrar voces misteriosas con mucho éxito. Y entre 1965 y su fallecimiento en 1974, trabajó con un calificado equipo de científicos con los que grabó más de 100.000 cintas bajo estrictas condiciones de laboratorio. A fines de los años 60, fue publicado en Alemania un exhaustivo análisis de su trabajo con el título "Lo inaudible se vuelve audible". Desde 1971, en todo el mundo, se realizaron serias investigaciones acerca de este fenómeno, incluso en organizaciones muy disímiles como el Vaticano y la NASA. El Vaticano ha demostrado tener en cuenta, extraoficialmente, estos fenómenos, y varios sacerdotes científicos han realizado comprobaciones y escrito libros sobre el tema, como el padre François Brun, que recorrió diversos países dando conferencias sobre las voces electrónicas. Los padres Marcello Pellegrino Ernetti y Agostino Gemelli investigaron en profundidad las voces electrónicas después de descubrir en algunas grabaciones de cantos gregorianos voces paranormales. En 1972, el padre Ernetti, en una entrevista otorgada a la publicación italiana La Domenica del Corriere, afirmó haber participado en el proceso de gestación y uso de una máquina capaz de grabar imágenes y sonidos del pasado, el cronovisor. Supuestamente el Papa Pío XII en persona estaba al corriente de las investigaciones del sacerdote. Entre los más destacados investigadores de la época también se encontraba el profesor Gerhard Frey, experto internacionalmente reconocido en los campos de la psicología profunda, parapsicología y antropología. El doctor Frey era primo del Papa Paulo VI, quien en 1969 condecoró a Friedrich Jürgenson por su trabajo, con la cruz de comandante de la Orden de San Gregorio el Grande. En 1971, Jürgenson reveló al profesor Hans Bender que había encontrado en el Vaticano oídos interesados en los fenómenos de las voces. A finales de los años 60, también la NASA se interesó por estas experiencias cuando dos ingenieros americanos de Cabo Kennedy visitaron al Dr. Raudive en Alemania. Los visitantes examinaron minuciosamente los experimentos del Dr. Raudive, plantearon preguntas propias de entendidos e hicieron acotaciones útiles. El Dr. Raudive se preguntó si al lograr él mismo resultados claros y regulares con un equipo grabador relativamente sencillo, ¿no sería posible que los aparatos ultra perfeccionados de la NASA, que forman parte del equipamiento de las naves espaciales,
pudieran registrar voces más claras y audibles. Sea cual fuere su origen, las voces del universo de Jurgenson abrieron un nuevo campo de extraordinario interés para el estudio de lo paranormal.